Hay silencios que pesan más que las palabras. En muchos hogares las paredes parecen guardar un eco extraño, un aire denso que oprime el pecho. Ese silencio no siempre es ausencia de ruido. A veces es señal de que algo invisible camina por los pasillos. ¿Te has despertado en la madrugada con una sensación de miedo sin explicación? ¿Has sentido que tu casa, la que debería ser refugio, se convierte en un lugar de inquietud? No es imaginación. La Biblia enseña que la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales. Ese peso que invade los ambientes puede ser una manifestación del mal. El enemigo se disfraza en lo cotidiano. Discusiones familiares que se repiten sin motivo. Enfermedades que regresan sin diagnóstico claro. Pensamientos oscuros que aparecen justo cuando quieres orar. No se trata solo de emociones. Hay un trasfondo espiritual que busca robar la paz y apagar la fe. El silencio que duele es como una señal de alarma. Un susurro que indica que la atmósfera está siendo disputada. Dios nunca deja a su pueblo en tinieblas. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Él muestra cómo discernir las señales del enemigo. El silencio opresivo es una de ellas. Por eso es importante aprender a escuchar no solo con los oídos, sino con el espíritu. Cuando la casa se llena de tensiones sin causa, cuando el corazón late fuerte sin razón aparente, cuando los sueños se tornan en pesadillas frecuentes, se abre una ventana para identificar que la batalla no es material, sino espiritual. Pero el miedo no es la respuesta. La primera llave para enfrentar este silencio es reconocerlo como lo que es, un aviso. El mal solo avanza cuando encuentra terreno fértil, cuando no hay resistencia. Y resistir no significa pelear con gritos, sino afirmar con la palabra que tu hogar pertenece al Señor. Cada rincón puede ser consagrado. Cada palabra puede ser transformada en oración. Lo que parece vacío se convierte en altar cuando invocas el nombre de Cristo. Imagínate entrar a tu sala y declarar en voz alta: Jesús, este lugar te pertenece. El silencio cambia de tono. Lo que antes era opresión, se transforma en paz. Porque donde se levanta el nombre del Señor, los demonios no pueden permanecer. Esa es la sabiduría bíblica que muchos han olvidado. El poder no está en amuletos ni en fórmulas humanas, sino en la autoridad que la palabra otorga a quienes creen. El silencio que oprime es real, pero más real es la voz de Dios que rompe cadenas. Este es solo el inicio de un camino donde aprenderás a discernir, declarar y expulsar lo que no tiene derecho de estar en tu vida ni en tu casa. Y para seguir avanzando, es necesario descubrir la fuerza que se esconde en la Escritura, porque allí se revelan secretos antiguos que aún hoy iluminan la oscuridad. La palabra de Dios no es un libro viejo que se guarda en un estante. Es un arma viva, un fuego que ilumina lo oculto y un martillo que rompe cadenas invisibles. Cada versículo es como una semilla que, cuando se pronuncia con fe, se convierte en espada contra las tinieblas. Por eso, el primer recurso para expulsar cualquier influencia maligna es abrir la Escritura y dejar que su poder hable más fuerte que el silencio del enemigo. El apóstol Pablo escribió que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. No se trata de metáforas bonitas, es una realidad espiritual. Cuando declaras un salmo en voz alta dentro de tu casa, no solo repites frases antiguas, estás liberando un sonido que el mundo espiritual reconoce. Los ángeles lo reciben como clamor, y los demonios lo escuchan como orden de retirada. Hay pasajes que han sido usados durante siglos como protección y liberación. El Salmo 23, por ejemplo, recuerda que aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás mal alguno porque Dios está contigo. El Salmo 91 se ha convertido en refugio para generaciones, proclamando que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando alguien lee esas palabras con convicción, el ambiente cambia. Es como si una muralla invisible rodeara la casa. Pero no basta con leer en silencio. La clave está en declarar en voz alta. El enemigo opera en las sombras y en los pensamientos,
pero se debilita cuando escucha la palabra proclamada con autoridad. Así como Jesús en el desierto respondió a cada tentación con «Escrito está», tú también puedes responder a cada opresión con un versículo que cierre la puerta al mal. La Escritura no es un recuerdo, es un decreto eterno. La sabiduría bíblica enseña que la boca tiene poder para bendecir o maldecir. Muchos hogares se llenan de discusiones, críticas o palabras negativas que abren espacio al enemigo. Invertir ese ciclo con declaraciones de la palabra es como encender luz en un cuarto oscuro. No hay que pelear contra las tinieblas, solo encender la lámpara. Imagina despertar cada mañana y proclamar: «El Señor es mi pastor, nada me faltará». Esas palabras no son poesía, son escudo. Imagina caminar por tu sala en la noche y decir: «Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, pero a mí no llegarán». El aire mismo se limpia, porque la palabra, cuando es hablada, se convierte en atmósfera. Esa es la fuerza oculta de la Biblia. No solo se estudia, se vive, se respira, se declara, y cuanto más se repite, más arraiga en el corazón, transformando miedo en confianza y ansiedad en paz. Ahora que has visto el poder de la palabra, el siguiente paso es entender cómo los enemigos buscan entrar, cuáles son esas puertas invisibles que se abren y permiten que la opresión gane terreno. Las batallas espirituales no siempre empiezan con grandes manifestaciones. A menudo comienzan con pequeñas grietas, puertas que se abren sin que nos demos cuenta. La Biblia enseña que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar, y una de sus estrategias más comunes es aprovechar accesos descuidados. Comprender cuáles son esas puertas es esencial para cerrar el paso a cualquier influencia maligna. La primera puerta son los objetos contaminados. Muchas veces se guardan en la casa adornos, amuletos o recuerdos que parecen inofensivos, pero que en realidad cargan símbolos o energías contrarias a la fe. No se trata de vivir con miedo, sino de discernir. La Escritura advierte contra ídolos y prácticas que no honran a Dios. Un objeto que fue ofrecido en rituales o que representa imágenes oscuras puede convertirse en un punto de acceso. Revisar la casa y limpiar con oración es un acto de autoridad que cierra esa puerta. La segunda puerta son las palabras maldichas. La lengua tiene poder de vida y de muerte, y muchas veces sin querer se abren espacios al enemigo con frases de desesperanza, insultos en medio de discusiones o incluso maldiciones heredadas. Cuando un padre le dice a su hijo: «Nunca vas a lograr nada», esas palabras caen como cadenas. La sabiduría bíblica enseña que hay que cancelar con bendición lo que fue lanzado como maldición. Proclamar la palabra en voz alta rompe los decretos negativos que quedaron en el aire. La tercera puerta son las heridas emocionales no sanadas. El rencor, la culpa y la tristeza profunda son grietas que los demonios aprovechan para sembrar desesperanza. Una persona que vive enojada, que guarda resentimiento durante años, mantiene abierta una herida donde el enemigo planta semillas. Por eso Jesús habló del perdón como llave de libertad. No se trata de justificar lo que otros hicieron, sino de soltar el peso que te ata. Perdonar cierra la puerta que el odio había mantenido abierta. Estas tres puertas, objetos, palabras y heridas, son las más comunes, pero no las únicas. Cada hogar necesita estar en constante vigilancia. Así como cuidamos de cerrar las ventanas en la noche para que no entre un ladrón, también debemos cerrar las entradas espirituales. Orar al entrar y salir, bendecir los alimentos, declarar paz en cada habitación, son prácticas sencillas que sellan la casa como altar del Señor. Cuando se identifican y cierran estas puertas, el ambiente comienza a cambiar. Lo que antes parecía inexplicable, discusiones constantes, cansancio extremo, falta de paz, se disipa con pasos simples de obediencia y fe. La sabiduría bíblica no es teoría, es práctica diaria que protege lo más valioso, el hogar y la familia. Ahora que ya sabes cómo el enemigo busca entrar, es tiempo de mirar ejemplos bíblicos donde hombres y mujeres de fe enfrentaron fuerzas oscuras y salieron victoriosos. Sus historias no son recuerdos antiguos, son modelos que enseñan cómo vivir en victoria hoy.
Las Escrituras están llenas de relatos donde hombres y mujeres de fe enfrentaron fuerzas espirituales que parecían imposibles de vencer. No se trata solo de historias antiguas, sino de ejemplos vivos que revelan el poder de Dios cuando alguien decide confiar en Él por encima del miedo. Recordar estas narraciones nos ayuda a entender que lo que hoy vivimos en nuestras casas y familias ya fue enfrentado y vencido por quienes caminaron antes que nosotros. Moisés es uno de los primeros ejemplos. A los ojos humanos, su misión parecía absurda: liberar a un pueblo esclavo enfrentando al imperio más poderoso de su tiempo. Pero detrás de las plagas y de los milagros, lo que estaba en juego era una batalla espiritual. Faraón no era solo un gobernante, representaba la opresión de las tinieblas. Cuando Moisés extendió su vara en obediencia, no lo hizo con su fuerza, sino con la autoridad de Dios. La zarza ardiente le recordó que incluso en la vejez, cuando se siente que ya no hay fuerzas, el llamado divino sigue en pie. David, por su parte, enfrentó gigantes que no eran solo físicos. Goliat representaba el espíritu de intimidación que paraliza a un pueblo entero. Israel estaba en silencio, atemorizado. Pero un joven pastor, armado con fe y una onda, rompió ese ciclo de miedo. David no habló en su propio nombre, sino en el nombre del Señor de los ejércitos, y cuando la piedra salió de su mano, fue la confianza en Dios la que derribó al gigante. Así ocurre también en nuestros hogares. Los gigantes modernos son la desesperanza, la enfermedad, la división familiar, y con fe se pueden derribar. Jesús nos dio el ejemplo supremo. Los evangelios narran cómo en repetidas ocasiones reprendió a espíritus inmundos, y ellos obedecieron inmediatamente. En la sinagoga, en la casa, en el campo, no había lugar donde el mal pudiera resistir su voz. Y lo más sorprendente es que prometió a sus discípulos la misma autoridad. En mi nombre echarán fuera demonios. Ese legado no terminó en los apóstoles. Sigue vigente para cada creyente que decide usar la palabra como espada. Estos relatos no están escritos solo para inspirar, sino para enseñar. Moisés nos recuerda que nunca es tarde para responder al llamado. David nos muestra que la fe es más grande que cualquier intimidación. Y Jesús confirma que la autoridad espiritual está disponible para todo aquel que cree. Si ellos pudieron levantarse en medio de la opresión, también nosotros podemos. Al traer estas historias a la memoria, entendemos que no estamos solos ni desarmados. El mismo Dios que estuvo con ellos está con nosotros hoy. Y si el pasado revela victorias, el presente también puede ser escenario de liberación. Con esta convicción, el siguiente paso es aprender cómo orar con autoridad, de manera práctica y clara, para reprender y expulsar aquello que busca robarnos la paz. Orar no es repetir palabras vacías, es ejercer autoridad espiritual. La oración de autoridad es aquella en la que el creyente, consciente de quién es en Cristo, levanta la voz y ordena que las tinieblas retrocedan. No se trata de gritar ni de fórmulas mágicas, sino de hablar con firmeza desde la identidad que Dios nos ha dado. Jesús dijo a sus discípulos que les entregaba poder para hollar serpientes y escorpiones, y eso significa que cada creyente tiene derecho de reprender lo que intenta oprimir su vida o su casa. El primer paso para una oración de autoridad es la invocación. Todo comienza al mencionar el nombre que está sobre todo nombre: Jesús. Cuando invocas al Hijo de Dios, el cielo se abre y la atmósfera cambia. Decir con fe, en el nombre de Jesús, es como firmar un decreto espiritual que los demonios no pueden ignorar. No importa si estás en tu sala, en tu cuarto o en la cocina. Lo importante es declarar que ese lugar le pertenece al Señor. El segundo paso es la declaración de autoridad. Aquí no se pide con temor, se ordena con confianza. Por ejemplo, espíritus de división no tienen parte en este hogar. En el nombre de Jesús, se van ahora. Esa forma de hablar no es soberbia, es obediencia, porque Jesús mismo dio esa instrucción. Cuando usas la palabra como respaldo, no hablas solo, hablas bajo la cobertura del Espíritu Santo. El tercer paso es el cierre en gratitud. Después de reprender,
se debe llenar el ambiente con alabanza. Decir, gracias Señor porque tu paz reina en esta casa. Gracias porque tu sangre cubre cada habitación. Sella la oración. Es como cerrar con llave una puerta para que no vuelva a abrirse. El enemigo huye, pero es la presencia de Dios la que permanece cuando agradeces y adoras. Un ejemplo práctico podría sonar así. Señor Jesús, declaro que esta casa es tuya. En tu nombre reprendo todo espíritu de miedo, enfermedad y división. No tienen derecho legal sobre mi familia, ni sobre este lugar. Los envío fuera ahora mismo, bajo tu autoridad. Gracias, Señor, porque tu paz llena cada rincón. Gracias porque tus ángeles acampan alrededor nuestro. En tu nombre, amén. Cuando una persona ora así con fe, el ambiente cambia de inmediato. Tal vez no se vea con los ojos naturales, pero se siente en el corazón y en la atmósfera. Es una práctica que, con constancia, se vuelve natural. Y cuanto más se hace, más rápido se reconoce la diferencia entre un hogar cargado y un hogar lleno de paz. Después de aprender a orar con autoridad, es importante conocer también los símbolos bíblicos que fortalecen esa práctica en el hogar. Elementos sencillos como el aceite, la sal y el agua, cuando se consagran con fe, se convierten en recordatorios visibles de una realidad espiritual invisible. A lo largo de la historia bíblica, Dios utilizó elementos simples para manifestar su poder. No eran objetos mágicos, sino símbolos cargados de fe y obediencia. Hoy, esos mismos elementos siguen teniendo un significado profundo cuando se usan con sabiduría espiritual. El aceite, la sal y el agua son recordatorios visibles de una realidad invisible, la presencia de Dios en el hogar. El aceite, por ejemplo, ha sido usado desde tiempos antiguos para ungir reyes, profetas y sacerdotes. Representa al Espíritu Santo que consagra y aparta para Dios. Cuando un creyente unge su casa con aceite, no está realizando un ritual vacío, sino declarando que ese lugar está bajo la cobertura divina. Basta con tomar un poco de aceite, orar y marcar las puertas diciendo, «Este hogar es del Señor, y nada impuro tiene derecho de entrar». El acto físico refleja una verdad espiritual. La casa pertenece a Dios. La sal, en la Biblia, simboliza pacto y pureza. Jesús dijo que sus discípulos son la sal de la tierra, llamados a preservar la vida y detener la corrupción. Colocar sal orada en las esquinas de la casa o alrededor de la puerta puede ser un recordatorio de ese pacto. No es superstición, es fe en acción. Al hacerlo se declara que la pureza y la fidelidad de Dios sean muralla en este hogar. Es un acto sencillo, pero con un significado que impacta el corazón y fortalece la mente. El agua, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, simboliza limpieza y vida. El bautismo es el ejemplo más claro. El agua no solo limpia el cuerpo, sino que marca una nueva etapa espiritual. En el hogar, usar agua bendecida con oración es una manera de proclamar renovación. Rociar las habitaciones diciendo que la frescura del Espíritu Santo renueve este ambiente es como abrir ventanas para que entre aire puro después de un tiempo encerrado. Lo importante es recordar que el poder no está en el objeto, sino en la fe que los acompaña. El aceite por sí solo es aceite, la sal es sal, y el agua es agua. Pero cuando se consagran en oración y se usan con fe, se convierten en instrumentos de recordatorio espiritual. Funcionan como señales visibles que fortalecen la convicción de que el mal no tiene dominio donde el nombre de Jesús ha sido proclamado. El hogar, entonces, deja de ser solo un espacio físico y se transforma en altar vivo. Cada símbolo refuerza la certeza de que la casa está bajo pacto con Dios, y al practicarlo de manera constante, la familia entera aprende a ver en lo cotidiano la manifestación de lo eterno. Con estos símbolos y la oración de autoridad, el hogar comienza a blindarse espiritualmente. Pero no basta con hacerlo una sola vez. La clave está en la constancia diaria. Por eso, el siguiente paso es aprender una rutina práctica de protección espiritual que pueda aplicarse en apenas 5 minutos, mañana y noche.
La protección espiritual no es un evento aislado, es una disciplina diaria. Así como cuidamos el cuerpo con alimento y descanso, el espíritu necesita constancia para mantenerse firme. Una rutina sencilla, de apenas 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche, puede transformar la atmósfera de un hogar entero. No se trata de complicaciones, sino de pasos claros que cualquier persona puede practicar. Al despertar, lo primero es abrir el día con gratitud. Antes de encender la televisión o mirar el teléfono, elevar una oración corta. Señor, gracias por este nuevo día. Cubro mi casa y mi familia con tu sangre preciosa. Esa declaración establece desde temprano quién tiene el control del día. El corazón se alinea y el ambiente comienza a llenarse de paz. El segundo paso de la mañana es leer un salmo en voz alta. El Salmo 91, por ejemplo, es conocido como escudo espiritual. Declararlo al inicio del día es como vestir armadura invisible. No es solo lectura, es proclamación. Al repetir, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El hogar entero se impregna de protección. El tercer paso es una breve declaración personal. Frente a un espejo o en medio de la sala decir, hoy camino en victoria. Hoy mi familia está en manos de Dios. Hoy nada me robará la paz. Estas frases cortas refuerzan la fe y bloquean pensamientos de miedo o derrota que suelen aparecer desde temprano. Por la noche la rutina es igual de importante. Antes de dormir, dedicar 5 minutos para cerrar el día en la presencia de Dios. Primero, agradecer. Gracias, Señor, por tu cuidado. Aunque no vi todo, sé que tu mano me protegió. Esa gratitud limpia el corazón de preocupaciones acumuladas. Después, declarar un versículo de descanso, como el Salmo 4, versículo 8. En paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Pronunciarlo en voz alta es como tender un manto de paz sobre la cama y sobre toda la familia. Finalmente, terminar con un acto sencillo de entrega. Levantar las manos y decir, Señor, este hogar descansa en ti. Con esa oración corta, la mente se calma y el sueño se vuelve reparador. Incluso si surgen sueños inquietantes, esa declaración funciona como sello espiritual. Esta rutina de 10 minutos diarios no solo protege, sino que fortalece la fe de manera progresiva. Con el tiempo se convierte en hábito tan natural como respirar. Y lo más hermoso es que puede practicarse en familia, enseñando a hijos y nietos a empezar y terminar el día bajo la cobertura divina. Pero aún con esta disciplina diaria, hay situaciones donde las ataduras espirituales parecen persistir. Para esos casos, es vital aprender a discernirlas y a cortarlas con la autoridad que Dios ha dado. Ese será el siguiente paso en este camino de sabiduría y liberación. Hay cadenas invisibles que atan la vida de las personas sin que ellas lo comprendan del todo. No se ven, pero se sienten. Son ciclos que se repiten, discusiones que vuelven siempre al mismo punto, enfermedades que los médicos no logran explicar, sueños cargados de miedo que se repiten noche tras noche. A eso la Biblia lo llama ataduras espirituales. Reconocerlas es el primer paso para ser libre, porque lo que se nombra se enfrenta, y lo que se enfrenta en el nombre de Cristo se rompe. Las señales de una atadura pueden variar. A veces se manifiestan como un ambiente pesado en el hogar, donde parece que cualquier pequeña situación enciende una tormenta. Otras veces aparecen como un cansancio profundo que no se explica por la edad o la rutina, sino como una carga constante en el alma. También puede revelarse en pensamientos de derrota que surgen una y otra vez, incluso cuando todo parece estar bien. Es como si una voz interior insistiera en repetir mentiras. La sabiduría bíblica enseña que esas cadenas no son eternas. El profeta Isaías declaró que el yugo se pudrirá a causa de la unción. Eso significa que no hay atadura tan fuerte que no pueda romperse con la presencia de Dios. La clave está en discernir que no se trata solo de problemas humanos, sino de un ataque espiritual. Cuando se entiende esto, la oración se transforma en arma de liberación.
¿Cómo cortar esas ataduras? Primero, con confesión. No de manera religiosa, sino reconociendo delante de Dios lo que pesa. Señor, confieso mi enojo, confieso mi miedo, confieso mi dolor. Esa sinceridad abre espacio para que la gracia actúe. Después, viene la declaración de libertad. En el nombre de Jesús corto toda cadena de enfermedad, corto toda cadena de tristeza, corto toda cadena de división. No se dice con duda, se proclama con fe, aun si el corazón tiembla. Un acto simbólico puede reforzar esta oración. Tomar una cuerda pequeña y cortarla mientras se ora puede servir como recordatorio visible de lo que ocurre en el espíritu. No porque el objeto tenga poder, sino porque la acción alimenta la fe y ayuda a la mente a visualizar lo que está sucediendo en lo invisible. El último paso es llenar el espacio vacío. Jesús advirtió que cuando un espíritu inmundo sale, busca regresar, y si encuentra la casa desocupada, vuelve con más fuerza. Por eso, después de cortar cadenas, es fundamental llenar el corazón y el hogar con la palabra, con alabanza y con gratitud. Así, donde antes había opresión, ahora habita la presencia del Espíritu Santo. Romper ataduras no es un evento único, es un proceso que se fortalece cada día con fe y perseverancia. Y al hacerlo, no solo se protege el presente, sino también a quienes vienen detrás. Por eso, el siguiente paso es aprender a cubrir y bendecir a la familia entera, asegurando que las generaciones futuras caminen bajo libertad y protección divina. La familia es el mayor tesoro que Dios entrega, y al mismo tiempo, el blanco favorito del enemigo. Desde el principio, las Escrituras muestran cómo las generaciones pueden ser bendecidas o afectadas por las decisiones espirituales de quienes las preceden. Proteger a los hijos, nietos y hasta bisnietos no se trata solo de cuidados materiales, sino de levantar un cerco espiritual que los cubra donde quiera que estén. La primera forma de protección es la oración constante por cada miembro de la familia. No importa si ya no viven bajo el mismo techo, la intercesión alcanza donde los ojos no llegan. Nombrar a cada hijo y nieto en oración es como escribir sus nombres en el libro de la vida cada mañana. Decir, Señor, bendigo a María, bendigo a José, bendigo a mis nietos. Es un acto de amor que fortalece las manos de los ángeles que los rodean. La segunda forma es enseñarles a orar desde pequeños. Un niño que aprende a decir antes de dormir, Jesús, cuida mi casa. Lleva grabado en el corazón un hábito que lo acompañará siempre. No hace falta un sermón largo. Basta un versículo o una frase diaria. La sabiduría bíblica enseña que instruir al niño en su camino asegura que, aun en la vejez, no se apartará de él. Otra práctica poderosa es establecer un estandarte familiar. Puede ser una frase que todos repitan juntos, como, yo y mi casa serviremos al Señor. Colocarla en un cuadro en la sala, o escribirla en un papel sobre la mesa de comedor, crea identidad espiritual. Cada vez que la familia se reúne, ese recordatorio declara al mundo espiritual que este hogar pertenece a Dios. También es necesario cubrir a los descendientes contra ataduras generacionales. Muchas veces, patrones de adicción, pobreza o enfermedad parecen repetirse de una generación a otra. La oración de autoridad rompe esos ciclos. Declarar, en el nombre de Jesús, cancelo toda maldición que quiera pasar a mis hijos y nietos. Es cortar cadenas invisibles que intentan transmitirse como herencia. Las generaciones futuras necesitan no solo palabras, sino ejemplos. Un abuelo que ora, una abuela que canta alabanzas en la cocina, dejan un legado más poderoso que cualquier herencia material. Esos actos sencillos se vuelven recuerdos imborrables que acompañan a los nietos incluso cuando los abuelos ya no están. Esa es la verdadera protección, un testimonio vivo que trasciende el tiempo. Al cubrir a la familia con oración, enseñanza y ejemplo, se construye un muro que el enemigo no puede atravesar. Y al mirar hacia adelante, el corazón se llena de esperanza. No solo estamos luchando por nuestro presente, sino sembrando un futuro donde hijos y nietos caminen en libertad. Con esta visión de legado, el camino nos lleva al desenlace.
Comprender que la mayor profecía es vivir en un hogar libre de opresión, donde cada rincón respira la presencia de Dios, y donde la paz se convierte en herencia eterna. La historia de cada familia puede cambiar cuando se decide levantar el hogar como altar. Lo que antes fue lugar de discusiones, llanto o miedo, se transforma en espacio de paz y consuelo. La profecía revelada no es un misterio oculto, es la certeza de que en Cristo, todo demonio pierde poder y toda cadena se rompe. La verdadera herencia no es material, sino espiritual. Un legado de fe que permanece en los hijos y en los hijos de los hijos. En este camino hemos recorrido las señales del silencio opresivo, el poder de la palabra, las puertas por donde entra el enemigo, los ejemplos bíblicos que nos inspiran, la oración de autoridad, los símbolos consagrados, la rutina diaria de protección, la ruptura de ataduras y la cobertura de la familia. Cada paso forma parte de un mapa que conduce a un mismo destino, un hogar libre, lleno de la presencia de Dios. Imagínate ahora tu casa en ese estado. Entra a tu sala y percibe paz. Cruza tu cocina y sientes gratitud. Abre la puerta de tu habitación y no hay miedo, sino descanso. Así es una casa consagrada, donde las tinieblas no encuentran espacio porque la luz permanece encendida. Esa es la profecía cumplida. Vivir cada día bajo la sombra del Altísimo, seguros de que ninguna arma forjada prosperará contra nosotros. Para sellar esta verdad, puedes hacer una declaración junto conmigo. Señor Jesús, mi casa es tuya. Declaro que cada rincón está bajo tu cobertura. Rompo en tu nombre toda influencia maligna y proclamo que este hogar será herencia de fe para mis hijos y nietos. Amén. Esa oración corta, repetida con convicción, se convierte en sello espiritual que mantiene viva la llama de protección. La perseverancia es clave. No basta con un acto aislado. Es la constancia lo que marca generaciones. Cada vez que eliges orar en lugar de discutir, perdonar en lugar de guardar rencor, bendecir en lugar de maldecir, estás escribiendo una nueva historia para los que vienen después. Así se construye el legado. Paso a paso, decisión tras decisión. Y cuando los años pasen, lo más valioso que quedará no será el dinero ni las posesiones, sino la memoria de una fe firme. Los nietos recordarán la voz que proclamaba salmos en la mañana. Los hijos repetirán las oraciones escuchadas en la infancia, y la presencia de Dios seguirá siendo herencia viva. Hoy puedes empezar esa nueva etapa. Declara con tus labios y escribe con tus manos. Mi casa es un altar. Ese será tu estandarte y tu testimonio. Y mientras lo haces, recuerda que lo que comienza en secreto se manifestará en gloria. La profecía revelada es esta: un hogar libre de demonios, lleno de paz, cubierto por la luz del Señor para siempre.